Soy Elena, médica, y esta historia ocurrió en mi último turno en la UCI. Tenía unos 60 años en ese entonces, a punto de jubilarme después de más de 35 años lidiando con todo lo que uno puede imaginar en este hospital. Siempre fui conocida como una médica dedicada, pero hay cosas en la vida que uno carga y no puede soltar, ¿sabes? En mi caso, era culpa. Un error médico que cometí hace más de 20 años todavía me perseguía, incluso después de tanto tiempo. Intenté seguir con mi vida, intenté creer que ese error no definía quién era, pero esa noche, todo volvió con una fuerza que jamás podría haber imaginado. El turno comenzó normal, como cualquier otro, pero había un silencio extraño en esa UCI. Las luces fluorescentes parpadeaban de vez en cuando y el ruido de las máquinas era constante, pero parecía diferente, más intenso, como si cada pitido estuviera tratando de llamar mi atención. Estaba haciendo rondas, revisando a los pacientes, anotando signos vitales, cuando escuché algo. ¿Qué me hizo detenerme? Un murmullo, casi inaudible, susurrando mi nombre. Primero pensé que era mi mente jugándome una mala pasada, pero el sonido se volvió más claro, más insistente. No podía ignorarlo. Mi corazón comenzó a acelerarse y sentí una mezcla de miedo y curiosidad que me dejó inmóvil en el pasillo. Cuando finalmente me acerqué a la habitación, me di cuenta de que el paciente estaba en coma profundo, pero los ojos, aunque cerrados, parecían diferentes. Había una tensión en el aire que no podía explicar. La habitación estaba fría, más fría de lo normal, y la luz de la lámpara sobre la cama proyectaba sombras extrañas en las paredes, sombras que parecían moverse solas. Cada vez que me acercaba a la camilla, sentía un escalofrío subiendo por mi espalda, y entonces lo escuché de nuevo. Más fuerte, Elena. Era imposible que alguien en ese estado pudiera susurrar así, pero era mi nombre, resonando como si estuviera grabado en la propia habitación. Respiré hondo, intentando racionalizar. Es solo estrés, es solo mi mente, me dije, pero al colocar mi mano sobre la máquina de monitoreo, sentí un leve temblor, como si estuviera viva de alguna forma, y entonces comenzaron a venir flashes de mi memoria, escenas de ese error médico que había enterrado hace décadas. Cada detalle, cada rostro, cada decisión equivocada se mezclaba con el presente. La sensación de culpa, que creía haber aprendido a manejar, volvió con toda su fuerza, dejándome mareada. Comencé a preguntarme si todo aquello no era algún tipo de pesadilla, una alucinación inducida por el cansancio y la tensión del último turno. A medida que la noche avanzaba, noté pequeños detalles que me inquietaban. Una cicatriz en el brazo del paciente, casi imperceptible a primera vista, me resultó familiar, pero no podía entender de dónde venía esa sensación. El monitor parpadeaba con frecuencia, emitiendo sonidos que no coincidían con los signos vitales, y a veces parecía que escuchaba murmullos más lejanos, casi provenientes de las paredes. Cada vez que miraba al paciente, tenía la sensación de que intentaba comunicarse conmigo, de una manera que iba más allá de lo que la medicina podía explicar. Sentí una punzada de miedo, pero también algo más extraño, una necesidad casi desesperada de entender lo que quería mostrarme. Entonces, entre los intervalos de silencio de la UCI, comencé a escuchar palabras que al principio no tenían sentido, pero que gradualmente se volvieron claras. ¿Recuerdas?, decía la voz, mezclada con el pitido de las máquinas. La forma en que pronunciaba me dejó sin aliento, porque cada sílaba parecía arrancada directamente de mi pasado, del error que intenté enterrar. Retrocedí un poco, tratando de convencerme de que mi mente me jugaba una mala pasada, pero la sensación de que algo más allá de la conciencia estaba presente era inevitable. La culpa, que antes era solo un peso psicológico, ahora tenía un rostro, una presencia tangible en la UCI. A medida que pasaba el tiempo,
comencé a percibir detalles que me desconcertaban completamente. El paciente, aunque en coma, parecía reaccionar a mi presencia de formas sutiles, sus dedos se movían ligeramente, casi tratando de alcanzar algo, y pequeñas alteraciones en el ritmo cardíaco parecían coincidir con mis recuerdos más dolorosos. Cada vez que intentaba concentrarme en una tarea rutinaria, como revisar signos vitales o anotar observaciones, mi mente era invadida por flashes del antiguo error, rostros, gritos, miradas acusadoras. El ambiente de la UCI, antes familiar, comenzó a parecer un laberinto de sombras y ecos del pasado, y sentía que cada pasillo se cerraba, como si algo invisible me observara. Y entonces ocurrió lo que más me perturbó. Mientras ajustaba el suero, escuché claramente mi nombre nuevamente, pero esta vez acompañado de palabras que me helaron. ¿Recuerdas lo que pasó? La voz no era solo un susurro, parecía resonar dentro de mi propia cabeza. Un frío cortante recorrió mi columna, y sentí que mi respiración fallaba por unos segundos. Miré al paciente, buscando cualquier signo de conciencia, pero permanecía inmóvil, como dormido, pero sabía que algo estaba allí, algo que no era humano, algo ligado a lo que había hecho hace 20 años. Poco a poco, comencé a notar detalles que no podían ser coincidencia. Un documento antiguo en el expediente del paciente llamó mi atención. El nombre me parecía extrañamente familiar, algo que había visto años atrás, pero que no lograba ubicar de inmediato. Examiné con cuidado, y entonces lo percibí, un tatuaje casi imperceptible en la muñeca, una marca que solo podía pertenecer a alguien vinculado a ese error antiguo que intentaba olvidar. Mi corazón se aceleró y sentí un nudo en la garganta. Era como si el pasado se hubiera materializado frente a mí, y cada latido de mi mano sobre la camilla reforzaba la certeza de que aquello no era solo una coincidencia. Mientras intentaba procesarlo todo, las luces de la UCI comenzaron a parpadear de manera irregular, y el aire se sentía más pesado, casi sofocante. Cada vez que el monitor emitía un pitido extraño, veía flashes de la noche en que todo ocurrió, el error, el rostro del paciente joven, la decisión equivocada que cambió la vida de tantas personas. Era una mezcla insoportable de culpa y miedo. Me pregunté si estaba enloqueciendo, si el agotamiento y la presión del último turno me habían llevado a un colapso psicológico, pero la sensación de presencia en la habitación, algo que me observaba y presionaba, era demasiado real para ser solo fruto de la imaginación. Me acerqué a la camilla con manos temblorosas, intentando mantener la compostura, pero cada paso parecía resonar en la habitación de forma exagerada, como si amplificara el pesado silencio a mi alrededor. Miré al paciente, intentando ver cualquier signo de vida en sus ojos cerrados, y fue entonces cuando percibí algo que me hizo detener la respiración, una leve contracción en la mandíbula, casi imperceptible, pero sincronizada con cada latido de mi corazón. Todo mi cuerpo se erizó, y sentí un miedo genuino, de esos que atraviesan la columna y aprietan el pecho. Era imposible que alguien en coma pudiera reaccionar así, y sin embargo, allí estaba, respondiendo de alguna manera que no podía comprender. Mientras mis pensamientos giraban, las palabras comenzaron a surgir, fragmentadas y mezcladas con ecos de mi propia conciencia. No me olvidaste. Estoy aquí. ¿Recuerdas? Cada sílaba parecía arrancar pedazos de mi mente, arrastrándome hacia aquel pasado doloroso que tanto había intentado enterrar. Sentí lágrimas deslizarse por mi rostro, no de tristeza, sino de una mezcla de miedo, culpa y necesidad desesperada de redención. Por primera vez en décadas, comprendí que ese turno no sería solo el fin de mi carrera, sino la oportunidad de enfrentar algo que había estado evitando durante mucho tiempo. Respiré hondo e intenté concentrarme, recordando todo lo que había aprendido a lo largo de los años en medicina, analizar signos, mantener la calma, observar patrones.
pero nada habría preparado mi mente para lo que estaba a punto de suceder. De repente, el paciente abrió los ojos, lentamente, y por un instante, sentí que el tiempo se detenía. Sus ojos eran claros, pero había algo en ellos que no podía identificar, una mezcla de reconocimiento, acusación y esperanza. Mi corazón se aceleró, y una sensación extraña se apoderó de mí, como si todos los recuerdos reprimidos se materializaran en ese instante. Quería huir, pero algo me impedía, una fuerza invisible que me mantenía allí, enfrentando lo que más temía. Entonces, susurró, con una voz ronca y débil, pero imposible de ignorar: ahora puedes ayudarme. En ese momento entendí, no era venganza, no era castigo, era una oportunidad de redención. Todos esos recuerdos dolorosos, todas las noches en que revivía mi error, me llevaron hasta ese turno, hasta ese paciente. Comencé a actuar, revisando su expediente, ajustando los cuidados, realizando cada gesto con más atención de la que jamás había tenido. Sentía que, de alguna manera, esa noche era la oportunidad de reparar, aunque solo parcialmente, un error que parecía imposible de borrar. A medida que la noche avanzaba, sentí una extraña calma apoderarse de la habitación. El paciente permaneció inmóvil, pero sus signos vitales se estabilizaron de manera sorprendente, como si me agradeciera silenciosamente. Me senté junto a la camilla, dejando mis manos sobre las suyas, y por primera vez en años sentí un alivio genuino. La culpa que cargaba parecía disminuir, no por completo, pero lo suficiente para que respirara sin el peso aplastante que me había acompañado durante décadas. Era como si esa noche hubiera disuelto parte de la sombra que mi pasado proyectaba sobre toda mi vida. Cuando mi turno terminó, salí de la UCI con pasos lentos, sintiendo el pasillo más ligero que nunca. No sé si lo que ocurrió fue real o una mezcla de agotamiento, culpa y una especie de presencia sobrenatural, pero sé que no importa. La sensación de redención, aunque sutil, fue concreta. Hasta hoy pienso en ese paciente y en la noche en que mi pasado volvió para mí, no para castigarme, sino para darme una última oportunidad de actuar correctamente. Y por extraño que haya sido todo, puedo decir que finalmente encontré paz.